La Virgen sueña caminos, está a la espera. La Virgen sabe que el niño está muy cerca. De Nazaret a Belén hay una senda, por ella van los que creen en las promesas. Los que soñáis y esperáis la buena nueva, abrid las puertas al niño que está muy cerca. El Señor cerca está, Él viene con la paz. El Señor cerca está, Él trae la verdad. La Virgen sueña caminos, está en la espera. La Virgen sabe que el niño está muy cerca. De Nazaret a Belén hay una senda, por ella van los que creen en las promesas. Muy buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este su programa Fidel Brito, discípulo de Jesús. Gracias por estar ahí con nosotros, gracias por estar a la espera de este hermoso día, de este día lunes, nada más ni nada menos que 7 de diciembre del 2020, ¿sí? Bienvenidos pues sean todos ustedes y un saludo muy cariñoso para cada uno de ustedes, queridos hermanos, que nos sintonizan todos los lunes y los miércoles a las 7 de la noche en punto. Estamos puntuales y ustedes también. El día de hoy estamos haciendo una excepción, ustedes van a disculpar y sé que contamos con su comprensión. El día de hoy estamos transmitiendo a las 6 de la tarde porque está la novena a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, que ya el día 12 la vamos a celebrar. Estamos en la novena, entonces pues queremos estar aquí, queremos estar allá, queremos estar con ustedes, no queremos dejar de trabajar para el Señor, ¿sí? Así que adelantamos un poquito el horario, pero yo sé que ustedes nos entienden y nos comprenden. Pues bien, queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este su programa, Fidel Brito, discípulo de Jesús. Por favor, ahí donde están, les pido que, como ya saben, lo primero es lo primero, nos pongamos en un ambiente de oración y demos gracias al Señor por el don de la vida que nos ha prestado en este día. Nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre de amor, gracias te damos una vez más a esta hora de la tarde por habernos regalado ese don tan maravilloso, Señor, de la vida. Gracias, gracias por la salud, Señor, gracias por el trabajo, gracias porque hemos podido caminar, gracias porque hemos podido mirar, Señor, gracias por todos esos regalos tan maravillosos que nos das. Gracias por este clima tan hermoso que nos has regalado en este día, Señor. Gracias, bendito y alabado seas. En tus manos, Señor, queremos ponernos, queremos quedarnos, queremos pedirte que te hagas presente, porque estamos en esta labor que tú nos has encomendado. Y como no es una labor nuestra, Señor, te queremos pedir a ti, como siempre, que seas tú, Señor, quien prepare los corazones de nuestros hermanos, los corazones, las mentes, todo el ser de las personas que nos van a estar escuchando, para que estén dispuestos a recibir tu mensaje, a escuchar tu palabra, Señor. Por eso, Señor, creyendo en ti, cuando dijiste, pidan y se les darán, pedimos a ti, Señor, que derrames una vez más el Espíritu Santo en este lugar y en cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Renovará la faz de la tierra.
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y nos quedamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, gracias por estar ahí con nosotros. Bienvenidos sean todos ustedes. Pues bien, lo prometido es deuda. El día lunes, de la semana pasada les estábamos diciendo que íbamos a tener un invitado el día de hoy, ¿sí? Un hermano que ha tenido a bien aceptar la invitación que se ha estado haciendo a toda la comunidad de San Gregory the Great, de Harryville, de la parroquia San Anthony y San Anthony en Richland, Walterboro, Beaufort, de todos los alrededores, ¿sí? Todos están invitados. La Hilton Head, a San Francis, Holy Family, el que guste compartir un tema, el que guste animar, motivar a nuestros hermanos a través de las redes sociales, a través de este canal de YouTube, Fidel Brito, Discípulo de Jesús, o de la página de Facebook. Bienvenidos, porque estamos trabajando para el mismo Rey, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta tarde, pues, los voy a dejar en las manos de este hermano que nos va a compartir un tema, ¿sí? Recuerden aquella vez que estábamos haciendo comparaciones, poniendo ejemplos de los pajarillos, de las aves del cielo, de las aves que Dios creó. Son miles y miles de aves, ¿sí? Como somos miles y miles de cristianos. Las aves, cada ave canta de diferente forma, pero la alabanza es al mismo Dios. Nosotros los cristianos también somos muchísimos y todos podemos dar un tema, todos podemos predicar la palabra de Dios de acuerdo al don, ¿sí?, que Dios nos ha regalado. En esta ocasión le agradezco, hermano Seferino, que se haya tenido a bien compartir la palabra de Dios con nosotros y que nos siga motivando Dios a través de usted. Por favor, preséntese, de dónde es, cómo se llama, número de teléfono, cuenta bancaria. No es cierto, estamos bromeando. Por favor, don Cefe, bienvenido a su programa, a esta su casa. Bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del lugar y el momento en que ustedes escuchen este video. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta ocasión y ser invitado de Fidel Brito, Discípulo de Jesús. Estoy aquí para poder compartir lo que el Señor me ha dado solamente. Soy muy duro en mi cabeza de retener tantas cosas que el Señor me ha dado y necesito escucharlas, verlas muchas veces y ni aún así puedo entenderlas. Pero yo sé que ustedes en este tiempo de pandemia, digámoslo así, para que sea más fácil de entenderlo, el Señor ha dispuesto todo este tiempo para que nosotros aprovechemos esta oportunidad que el Señor nos ha dado precisamente para crecer espiritualmente. ¿Y por qué digo esto? Estamos ahora en invierno, empezando el invierno. Bueno, no, empieza en diciembre, el 21 de diciembre, pero estamos ya en tiempo de frío donde los árboles empiezan a dejar caer todas sus hojas y parece que los árboles murieran. Sin embargo, no es así. Todos los árboles que dejan caer sus hojas y parecen muertos, es precisamente en este tiempo cuando sus raíces se fortalecen más, crecen sus raíces para que cuando florezcan estén más fuertes que nunca. Y el Señor ha dispuesto precisamente este tiempo para nosotros, para hacer lo mismo con nosotros. Donde al parecer no tenemos reuniones con las comunidades, no tenemos preparaciones de evangelización por grupos, etcétera. Pero el Señor ha estado
preparando a través de muchísimos millones de videos en el mundo entero y sobre todo de habla hispana para nosotros, a estos grandes predicadores, sacerdotes, laicos comprometidos que nos han estado enseñando grandes cosas que el Señor ha hecho en ellos. Y si tú no has dispuesto este tiempo para prepararte, para hacer crecer esas raíces de tu alma, para fortalecerte, y estás esperando que termine esta pandemia, pues no has estado aprovechando este tiempo precisamente como el Señor quiere. Y esta es una invitación precisamente para que empieces a hacerlo. Ahí están todas esas prédicas maravillosas que el Señor ha dispuesto para que nosotros podamos escuchar y podamos fortalecer nuestro espíritu. Yo quiero hablarles algo acerca del bautismo, de esos frutos que el Señor ha regalado, de esos frutos, de esos regalos que el Señor ha puesto en ese sacramento que recibimos nosotros. Cuando éramos pequeños tal vez, pero algunas personas lo han recibido de adultos también. Entonces, solo quiero dar unos datos que tal vez no estén en algunas pláticas y si están, pues qué bueno. Porque hay muchísimos videos de predicadores donde nos hablan precisamente del bautismo. Pero no está por demás algunos datos que quiero compartir con ustedes. No son míos, los aprendí alguna vez y solo quiero compartirlos con ustedes. Bien, el bautismo, sabemos nosotros el significado, sabemos nosotros cuándo lo recibimos, por qué lo recibimos, incluso a lo mejor ni cuenta nos dimos cuando lo recibimos, pero vamos a hablar de esos regalos, pero no de esos regalos que nos dieron nuestros papás ni nuestros padrinos en el bautismo, que fue la ropa blanca o a lo mejor una cadena de oro o algún regalo caro, no sé, y a veces, por ejemplo, algunos papás buscan a sus padrinos para que les regalen de vez en cuando más cosas, ¿verdad? Buscan padrinos de dinero. No, estos regalos de los que yo quiero hablarles son precisamente de los regalos que Dios nos da cuando nosotros recibimos ese maravilloso don que es el bautismo. Y vamos a hacer un análisis, una especie de preámbulo antes o una introducción acerca de lo que vamos a hablar precisamente para que sepamos por qué recibimos esos dones maravillosos, esos regalos de Dios. Nosotros sabemos que cuando recibimos el bautismo de pequeños no nos invitaron a la fiesta o a lo mejor nos dejaron acostados en la cama y todos divirtiéndose por nosotros. Es cierto, pero lo importante es saber que Dios nos regaló esos dones a través de semillas. Todo lo que Dios regala, todo absolutamente lo que Dios regala, lo que nos has dado, lo que nos da a través de toda nuestra vida, es a través de semillas. Esas semillas nosotros tenemos que sembrarlas, tenemos que cuidarlas, que germinen, que crezcan, que produzcan y que den fruto. Esa es la idea que el Señor tiene de los regalos que Él nos da. Él no nos da los regalos ya hechos. Quiere que nosotros veamos ese fruto con nuestro esfuerzo. Él cumple con darnos la semilla para que nosotros podamos hacer que esa semilla sea ese fruto que nosotros necesitamos en nuestra vida. ¿Sí? Y vamos a hablar primero de esa introducción que decíamos, de cómo nosotros, el por qué recibimos el pecado, por qué recibimos el bautismo. No es por una tradición de la iglesia, no es por un compromiso de cumplir solamente, no es por hacer una fiesta, no es porque a veces algunas personas tienen alguna idea de que dice que si no se bautizas, por eso se enferma mucho,
o si se bautiza, se le caen los cuernos, o no sé. Hay muchas cosas que las personas dicen precisamente cuando a alguien le falta el bautismo. Y por eso queremos como cumplir. Y nos sentimos bien porque decimos, ya cumplimos. Y sin embargo, sabemos claramente que en el compromiso que los papás y los padrinos hacemos cuando nos comprometemos con el ahijado a educarlo en la fe cristiana, eso apenas empieza. Lo peor de todo es que no cumplimos ninguno de nosotros, y lo digo por mí, porque tengo muchos ahijados, ahorita no sé ni dónde están ni dónde viven, y es cierto. Pero lo curioso es que apenas me di cuenta de que cuando uno se compromete y uno trata de cumplir, hay muchos obstáculos que nos impiden precisamente cumplir con ese compromiso, aunque para nosotros haya muy buena voluntad para hacerlo. Y a veces les decimos, ¿te acuerdas que tú te comprometiste con el Señor en la iglesia delante de toda la comunidad a educar a estos niños en la fe y que los ibas a llevar a misa y que ibas a hacer oración por ellos y que ibas a darles los mejores ejemplos que tú pudieras, etcétera? Y no lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo realmente. Entonces, esta introducción nos va a hablar precisamente de que si nosotros solamente enfocamos el sacramento del bautismo en una fiesta, en los padrinos, en los regalos materiales, sin cumplir precisamente el compromiso que hemos hecho, los aspectos de los que vamos a hablar es precisamente para darnos cuenta de cuánto estamos fallando en eso. Y primero quiero comentarles o decirles, yo sé que ustedes ya lo saben, ojalá alguno no lo sepa para que le pueda servir esta plática, de que cuando nosotros nacimos, hay muchos comentarios de algunas personas que dicen que nosotros no necesitamos bautizarnos porque el bautismo es para quitar el pecado y dicen que nosotros cuando nacimos no tenemos pecado y sin embargo sí lo tenemos. Es más, todos nosotros, a menos que haya alguien que diga que no tiene pecado, Es un mentiroso. es un mentiroso, dice Primera de Juan. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 20. ¿Quiere que vaya? Sí. Sí. Lo tengo aquí. Okay. No, está en el salón. Ahorita la agarramos. Bueno, en el capítulo 4, versículo 20 nos dice precisamente de que si nosotros decimos que vamos... Si uno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Ese es el 20. Sí, así es. El primer mandamiento de la ley de Dios nos dice pues precisamente que tenemos que amar a Dios primero y después a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Entonces, nosotros reflexionemos cómo sin darnos cuenta pecamos, sin darnos cuenta. No, la cita era, lo que teníamos que buscar era otra. 4:6. 4:6, ¿verdad? Sí. Sí, cierto. Era 4:6. Ok, disculpen. No, es ok, así es. Estoy nervioso por estar aquí con Primera ustedes. de Juan 4:6. Aquí está. Okay. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no conoce a Dios no nos escucha. Es Primera de Juan 4:6. Juan 4:6. Nosotros nacimos en el pecado. Pensamos que no es cierto, pensamos que no hemos nacido en el pecado. Sin embargo, por ejemplo, a ningún niño se le ha enseñado a levantar los hombros, a rebelarse contra las órdenes o los mandatos de los padres. Y ese es algo natural que nosotros tenemos. Lo bueno es que, por ejemplo, Dios
nos otorga una oportunidad a nosotros. Desde que nacemos nosotros vivimos en la inocencia durante un tiempo determinado, tal vez algunos menos tiempo y otros más tiempo. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, cuando nosotros somos niños, podemos hacer muchas cosas malas, pero no sabemos que las cosas que estamos haciendo son malas. No lo sabemos. Porque a veces nuestros papás incluso nos aplauden o se ríen con nosotros cuando decimos alguna grosería o le pegamos a alguien para defendernos o hacemos muchas cosas que causan gracia y dicen, es que están pequeñitos, es que ellos no saben. Sin embargo, es cierto, nosotros no sabemos. Cada uno de nosotros recordemos cuál fue el momento y a qué edad nos acordamos de la primer travesura que hicimos. ¿Alguien se acuerda de ustedes? ¿Cuál fue su primer travesura? Que se acuerden. A ver, si tenemos a alguien en el aire que esté con nosotros conectados, los invitamos a que si gustan compartir, nos lo digan. Por ejemplo, tenemos al hermano José Manuel García, el que podemos mirar aquí porque todos los que están en vivo son allá. A ver, José Manuel, ¿cuál fue tu primer travesura, si te acuerdas? ¿Y a qué edad? ¿A qué edad? Exacto. Ya hacíamos travesuras, lo que pasa es que no nos acordábamos. Yo digo la primera que nos acordamos y a qué edad. Estoy seguro que cada uno de nosotros se acuerda de alguna travesura que hicimos. No era la primera, era la primera que nos acordamos porque en ese momento nosotros tuvimos conciencia. Conocimiento de las cosas quiere decir conciencia, conocimiento de las cosas. Antes estábamos en una etapa que Dios nos había creado para que fuéramos inocentes, en la inocencia, fuimos creados en la inocencia. Entonces, ese momento es importante porque de ahí en adelante, precisamente de ahí en adelante, desde que nos acordamos de la primera travesura que hicimos, algo malo hicimos, y que nos escondimos de nuestros papás o de quien haya sido para que nadie se diera cuenta. ¿Se acuerdan? A partir de ese momento somos responsables de cada una de las cosas que hemos hecho. Y eso empieza precisamente en el Génesis, capítulo 3. Vamos a leer, fíjense cómo empieza esto del pecado original, que fue precisamente el motivo por el que nosotros tenemos que ser bautizados. Si no hubiéramos tenido nosotros el pecado original con el que nacimos, no hubiera sido necesario bautizarnos. Pero ahí están las consecuencias ahora. Y vamos a leer Génesis capítulo 3 del 1 en adelante. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueban siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido, que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos.
Oyeron después la voz de Yahvé, Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Este contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Yahvé Dios replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te he prohibido? El hombre respondió: la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó y he comido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Hasta ahí? Sí, está bien. Empieza otro, la sentencia. Bien. Allí está Adán y Eva, que habían sido creados por Dios de una manera diferente a la que creó a los animales y a las plantas. A las plantas y a los animales cuando dijo: hágase las plantas, hágase los animales. Y sin embargo, cuando creó al hombre, lo hizo con sus propias manos, con un especial cariño, con un especial amor. Los moldeó. Ahí los puso en el paraíso, en un lugar donde iban a vivir eternamente, donde tenían la felicidad completa, donde estaban en paz, donde no había odio, rencor, resentimiento, no había nada de maldad en ese lugar. Y ahí estaban. Y solamente tenían un mandamiento en ese tiempo, un solo mandamiento. Ahora nosotros tenemos 10, pero ellos tenían solo uno. Y era precisamente la de no probar de ese fruto que Dios les había prohibido, ese árbol. Les dijo: pueden comer de todos los árboles de todo que hay en el jardín, menos de ese. Sin embargo, entró la desobediencia en ellos. Porque el diablo los sedujo para que cayeran en tentación. Y ellos cayeron en tentación precisamente desobedeciendo a Dios. Primer pecado de soberbia y desobediencia. El problema más bien es la desobediencia ahí, de no hacer lo que Dios les dijo. Y la serpiente les dijo, recuerden, tratando de confundirlos: ¿es cierto que Dios les ha dicho que no coman de ninguno de los árboles del jardín? Dice: no. Podemos comer de todos, dice, menos de ese que está ahí. Ah, ya sé, dice. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes conozcan el bien y el mal. No conocían el bien y el mal, solo conocían el bien absoluto, solo el bien. Ellos no sabían qué era lo malo. Y entonces entró la soberbia, porque les dijo la serpiente, dice: si ustedes comen de ese fruto, dice, van a ser como dioses. Y entonces se imaginaron tener todos los privilegios que Dios tenía, ser amos del universo, ser dueños del universo, como Dios, y paz que cae. Y se comieron el fruto prohibido. Y las consecuencias de esa desobediencia se vieron inmediatamente. Dice que se les abrieron los ojos, y no es que los hayan tenido cerrados. Lo que quiere decir es que se dieron cuenta de que estaban desnudos, de que habían perdido todo lo que tenían. La gracia. Sobre todo la gracia, la paz, el amor, la presencia de Dios, todo eso habían perdido. Todo. Toda la felicidad que Dios les había otorgado se había esfumado como arte de magia. Y lo primero que hicieron es esconderse. Por eso hablaba de cuando nosotros hicimos nuestra primer maldad,
es exactamente un momento igual que nuestros primeros padres cuando ellos se escondieron porque les daba pena que supieran que había hecho algo malo. Y así nosotros nos escondemos cuando hacemos algo malo, no queremos que nadie sepa lo que hicimos, Sí. igual que ellos. Y entonces se escondieron de Dios. Imagínense, porque la serpiente también les había dicho, ustedes van a alcanzar la sabiduría. Imagínense cuánta sabiduría alcanzaron, que pensaban ahora que podían esconderse de Dios y que Dios no los iba a encontrar donde se habían escondido. Dice ahí que se escondieron atrás de los arbustos, ¿no? Oye, qué mentira tan grande, ¿eh? Les metió Satanás y ellos cayeron. ¿Me? Vas a ser como Dios. Ah, si soy como Dios me voy a poder esconder y no me va a ver. Sí. Pues mira. Sí, tienes razón. Sí. Se la creyó. No cabe duda, don Cefe, que Satanás es desgraciado. Y desgraciado, como hemos dicho en otras ocasiones, no es un disparate. Desgraciado significa sin gracia. No tiene gracia de Dios. Y Satanás no tiene gracia de Dios. Porque como con tanta artimaña los envolvió, haciéndolos creer que iban a ser dioses. Hijo de... Y sí, se escondieron de Dios y Dios los andaba buscando, siguiéndoles el juego a Adán y a Eva. Y les preguntaba, ¿dónde están? ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaban? Claro que sabía dónde estaban, pero quería ver hasta dónde había llegado su maldad y hasta dónde habían perdido la inocencia. Ya había malicia en ellos ahora. Dice, estoy aquí. ¿Dónde aquí? Acá estoy, escondido. ¿Por qué te escondiste?, le pregunta a Dios. Cuando había creado a la mujer de la costilla de Adán, Adán había dicho, este sí es carne de mi carne y este es hueso de mis huesos. Sin embargo, ahí en ese momento dice, la mujer que me diste por compañera. Bueno, aquí lo importante es de este diálogo que Adán y Eva tienen con Dios, es precisamente que no aceptaban, o sea, el pecado, la desobediencia, el orgullo, no deja que acepte uno que tiene uno la culpa de lo que hace. Casi siempre, creo que siempre, le echamos la culpa a alguien de algo que nosotros hacemos porque nos provocó, porque él tuvo la culpa de que yo hiciera esto, o él me gritó primero, o él me pegó primero, o él me dijo esto, y si no hubiera dicho esto, yo no le hubiera hecho esto otro, etcétera. Siempre hay alguien que tiene la culpa de lo que le hacemos. Es exactamente lo que Adán y Eva hicieron. Le echó la culpa a Eva. Ella le dio de comer de ese fruto. Y entonces le preguntó a Eva también, ¿es cierto, Eva, que tú? No. Lo que pasa es que la serpiente, entonces también le echó la culpa a la serpiente. Tampoco aceptó que tenía la culpa. ¿Sí? ¿Y qué creen que pasó después de que hicieron eso? Más adelante, en el mismo Génesis, dice que los expulsaron de la presencia de Dios, de ese paraíso, de esa tierra maravillosa, de ese lugar maravilloso donde habían sido puestos para vivir eternamente, los sacaron. Y los sacaron precisamente por no haberse arrepentido. Precisamente, si se hubieran arrepentido, estoy seguro que los hubieran dejado ahí. O a lo mejor sí se arrepintieron. A lo mejor sí se arrepintieron, no sabemos. Eso no dice la Biblia. Pero en el diálogo que están ahí, al parecer, no se habían arrepentido porque no aceptaban que habían tenido la culpa. Y cuando alguien no acepta que tiene la culpa, pues quiere decir que no está arrepentido, porque está justificando lo que hizo al echarle la culpa a alguien. ¿Sí? Ya. Dicen algunos expertos que según se arrepintieron, no se sabe. Y ponen un ejemplo. Dice, mira, es como
como cuando nosotros, dice, nos subimos a un edificio de 45 pisos, de 100 pisos, de los que quieran, muy alto. Dice, y nos suicidamos, nos aventamos. Y cuando vamos cayendo, dice, como en el piso, apenas bajamos como en el piso 10, nos arrepentimos de habernos aventado. Y entonces le pedimos, Señor, perdóname por haberme aventado de este edificio, no quería yo hacerlo, pero... Ya voy. Está bien, te perdono, dice Dios, te perdono, pero se arrepintió en el camino. Pero pues ya no hay chance de que se detenga. Ya no hay chance de que se detenga y entonces, pues, ¿qué le pasa? Cae al suelo y se mata, ¿no? Ya fue perdonado. Se hace papilla ahí abajo. Se arrepintió en el camino, es cierto, se arrepintió, pero las consecuencias las tiene que pagar. Así son. De eso vamos a hablar más a ratito, precisamente de por qué se perdona el pecado, pero no las consecuencias del pecado. ¿Sí? Entonces, cuando Adán y Eva lo sacan del paraíso, lo sacan precisamente por ese motivo, porque no reconocieron, no aceptaron su culpa, no pidieron perdón y no quisieron reconocer que habían querido igualarse a Dios, precisamente porque ese es el pecado original, ese es el motivo por el cual nosotros heredamos de nuestros primeros padres ese pecado, porque el pecado siempre, desde entonces hasta ahora, se mide, porque el pecado se mide también, tiene una medida, y acuérdense que hay pecados leves, pecados graves, veniales, mortales, de todo, hay, precisamente porque hay una medida. Es como por ejemplo cuando alguien atropella a una persona, pero fue sin querer, fue un accidente, pues no es tan grave como cuando a propósito lo atropella, ¿va? Incluso aunque en el accidente la mate, le quite la vida. Sí, aunque la mate y le quite, pero fue accidental, no sin fue querer. Sin alevosía y ventaja. Así es. Pero cuando a propósito va y lo mata. O por ejemplo, cuando alguien asalta a una persona y le dice, ay, si no me das el dinero te voy a matar. Pero no lo mata, nada más le quita el dinero, es un robo, ¿no? Pero si aparte de robarlo lo mata, ya es más grave. Entonces por eso es una medida del pecado que se hace más grave cada vez, depende las circunstancias con las que se cometa ese pecado. Y aquí, este pecado es el más grande de todos los pecados de la humanidad, de la historia, del tiempo, precisamente porque se querían igualar a Dios. El pecado se mide de acuerdo a quien se ofende, de acuerdo a quien se ofende. Ahí está la gravedad del pecado o el tamaño del pecado, de acuerdo a quien se ofende. Y como aquí se ofende directamente a Dios al quererse igualar a Él, es un pecado tan grande, porque es infinito, porque Dios es infinito, y nadie, absolutamente nadie de la humanidad completa, ni siquiera todos juntos, los que han muerto, los que viven y los que van a nacer después, si quisieran unirse para poder querer pagar ese pecado, lo podrían lograr. Nadie absolutamente puede pagar ese pecado. ¿Sí? Por eso es que el único que puede pagar ese pecado es Dios mismo. Y de eso vamos a hablar. Entonces, bien, cuando Adán y Eva lo sacan del paraíso, empieza todo el problema. El primer ejemplo que tenemos ahí es el primer hijo de Adán y Eva. ¿Quién fue? ¿Se acuerdan? Yo sí. ¿Quién Caín. Era? Caín. ¿Qué hizo Caín? Pues nada más le entró la envidia, ¿sí? Le entró la envidia y terminó por matar a su hermano. Mató a su hermano. Fíjense, el primer hijo de Adán y Eva, un asesino, ¿va? Un asesino, consecuencias de ese pecado. Después de eso, la humanidad completa es un caos hasta el diluvio, ¿se acuerdan? Está toda la historia ahí, hasta el diluvio. Que hasta Dios dijo, ya no aguanto.
Dios mío, ¿qué he hecho? dice Dios. Se arrepintió, dice, de haber creado al hombre. Se arrepintió, es un decir, claro. Sí. Dios no se arrepiente, pero bueno, para que entendamos esa parte de cómo la maldad desde la desobediencia de Adán y Eva, cómo echó a perder toda la humanidad. Hasta el diluvio acaba con todo, y no por él. Todavía les dice, ¿quieren salvarse? Súbanse al arca. ¿Quieren que no sean extinguidos de la faz de la tierra? Súbanse hacia el arca con Noé y serán salvados. Y todos dijeron que estaba loco Noé y que toda su familia también, y nadie creyó nada, y todos siguieron en su pecado durante todo ese tiempo que Noé estuvo construyendo esa arca. Según cuentan que fueron como 10 años más o menos en construir esa arca, o tal vez más, no sé, pero bueno, un tiempo largo, un tiempo suficiente para que las personas pudieran reflexionar y poder arrepentirse de lo que hacían. ¿Sí? Ahí nace toda la humanidad llena de pecado. Después de eso, Noé y su familia vuelven otra vez y otra vez vuelve a lo mismo la humanidad, otra vez. Y ahí está todas las consecuencias. Un día dijo Dios, no hay remedio, voy a tener que ir yo personalmente a salvar, a pagar por este pecado para que se acabe toda esa maldad en el mundo y enseñarles que para acabar con esa maldad tiene que ser por el amor, con amor. ¿Sí? Y entonces Jesús viene, etcétera, etcétera. Conocemos la vida del Señor en los 4 evangelios que nosotros escuchamos todos los días, en la palabra de Dios a través del evangelio, etcétera. Ahí está, viene otra vez con el bautismo. Cristo abre, el bautismo es la llave para entrar otra vez al reino de los cielos, otra vez al paraíso, otra vez a la presencia de Dios, porque toda la humanidad estaba fuera de la presencia de Dios, fuera del paraíso. Y entonces nadie podía entrar al paraíso, ni siquiera de noche ni escondidas, porque acuérdense que Dios puso unos ángeles en la entrada del paraíso que lanzaban rayos y centellas y los fulminaban a cualquier persona que pudiera entrar. Y nadie absolutamente podía entrar de nuevo. Y por eso nadie podía entrar hasta que Cristo mismo viene y entra. Pero nosotros solos no podemos entrar a ese paraíso, a esa presencia de Dios por nosotros mismos. Tenemos que entrar en Cristo, en Él, no a un lado de Él, no enfrente de Él, no atrás de Él, sino en Él, para que nadie se dé cuenta, los ángeles no se den cuenta que alguien está entrando a ese paraíso, a esa presencia de Dios, y no nos fulminen, porque a Cristo lo pueden dejar pasar, no a nosotros. Y entonces, como nosotros en el bautismo nos injertamos en el Señor, en Jesús, Él entra y nos mete con Él. Sí. Y así es como podemos entrar. Gálatas 3:27, Gálatas 3:26, así es como entramos. Fíjense, ahorita que lo está diciendo, queridos hermanos, estos encuentros, estas conversaciones realmente ayudan mucho. Fíjense, hemos ido aprendiendo de cada instrumento de Dios que ha puesto en nuestro camino, ¿sí? Y hoy es de una manera, y hoy es de otra manera, y hoy es de otra manera, y el mismo tema, pero siempre tiene una enseñanza diferente, ¿sí? Fíjese, eso yo no lo había alcanzado, ¿sí? Sí, estoy aprendiendo, estoy en el camino, de que a través de Cristo, ¿sí? Y que el bautismo nos injertamos en Cristo, sí, nos injertamos, nos metemos en Cristo. Para lo que dijo usted,
para entrar al paraíso, para entrar a la presencia de Dios, porque Adán y Eva estaban en la presencia de Dios. Nadie más pudo entrar después de que lo sacaron, nadie, ¿sí? Hasta que Cristo viene, toma carne, ¿sí? Y ahora sí, a través de esa carne, nos colamos nosotros en Cristo, ¿sí? Así lo dice allá Gálatas 3:27. Desde el 26. Ustedes están en Cristo Jesús, ¿sí? Fíjese, con el bautismo. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, ¿sí? Solamente así. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. O sea, la importancia del bautismo para poder entrar a la presencia de Dios una vez más. No, qué bonito, qué maravilloso. Para mí, yo me puedo pasar aquí escuchando 1, 2, 3, 4 horas y yo no me enfado, yo no me canso, porque este es un aprendizaje de cada momento, de cada palabra. Todo es de que uno tenga dispuesto el corazón, la mente, a escuchar y a disponerse a escuchar lo que Dios a través de algún hermano nos está comunicando. Síganse. Bien, entonces entendemos que a través del bautismo nosotros podemos entrar otra vez a la presencia de Dios, porque Dios quiere que estemos en su presencia. Y el sacramento del bautismo es la llave precisamente para entrar, pero tenemos que entrar en Cristo. Nosotros, nadie absolutamente puede entrar por sí mismo porque es fulminado por esa espada que lanza rayos y centellas de estos ángeles que están cuidando. Es algo interesante, me está cayendo así en la mente, así me está cayendo. Es algo interesante. Por algo Dios, por algo Jesús instituye el bautismo, por algo lo deja. ¿Sí? Por algo lo deja, y no es nada más ni nada menos que para poder entrar otra vez a la presencia de Dios. Nada más. Es algo muy, muy hermoso. Recuerden que nuestros primeros padres perdieron todos los privilegios que ellos tenían delante de Dios y Cristo los recupera para nosotros. Y por eso es que nosotros podemos regresar al reino de Dios. Y entonces, cuando nosotros estamos bautizados, por eso la Iglesia recomienda encarecidamente que se bauticen a los niños lo más pronto posible para que estén lo más tiempo posible en la presencia de Dios. Si se bautiza a los 8 días o a los 40 días, está 4 o 5 años en la presencia de Dios hasta que se acuerda de su primer maldad. Entonces lo vuelven a sacar del paraíso, lógico, porque nadie puede estar haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios, estando en la presencia de Dios. Y por eso es que otra vez lo sacan a esa edad, cuando ya otra vez se esconde de Dios, cuando ya nos acordamos de nuestra maldad. Por eso la pregunta era, ¿te acuerdas de tu primera vez? Entonces en ese momento otra vez nos sacan del paraíso. Pero como la Iglesia, como Dios es sabio, instituye Dios, Jesús, los demás sacramentos para regresar de nuevo al paraíso, a la presencia de Dios, y entonces hay la reconciliación y la comunión para que nosotros podamos regresar al reino de Dios, regresar de nuevo a la presencia de Dios, porque de esa maldad pequeña que para nosotros era algo insignificante tal vez, pero que nos hacía escondernos de lo que habíamos hecho, nos sacaban es porque afuera. ya reconoce uno, ¿verdad?, que está mal. Ya es uno responsable de sus propios actos. Antes no. Antes de que nosotros nos acordemos, por eso Dios nos quiere permanecer pequeños en su presencia, dándonos la inocencia, que no nos acordemos, porque nadie se acuerda de todas las maldades que hizo antes de esa primer maldad de la que sí nos acordamos. Nadie. Algunos es a los 3 años, a otros a los 4, a otros a los 5. Yo me acuerdo de mi primer maldad como a los 5 años y medio más o menos. ¿Qué hizo, don Cefe? ¿Qué hizo?
Imagínense esa edad que haría yo. Pero bueno, Pero era usted una ya maldad. se Estaba yo sintió consciente. responsable de lo Claro. que hizo. Y ahí está el detalle. Yo dice estaba Cantinflas. escondido con miedo a mis papás o de lo que había hecho. Y sentía miedo, sentía así como ellos tenían miedo que se escondieron de Dios, así igual yo sentía. Era pequeño, pero es un miedo diferente, claro. A veces uno se acostumbra cuando uno está grande y ya no le importa a uno nada, pero Como anda uno siempre escondido. Pues ya, sí, ya. ya. Una raya más al tigre, no se le nota. así ya es como si nada, ¿no? A veces nos acostumbramos a convivir con los demás que hacen lo mismo que nosotros y dice, pues, los que están mal son aquellos, no nosotros. ¿Sí? Y así, bueno. Ok, está el sacramento entonces que tenemos después de los 5 años, la iglesia nos empieza a preparar en la doctrina para que conozcamos la vida de Jesús y entonces porque no podemos nosotros querer estar en la presencia de Dios si nosotros no sabemos a quién vamos a ver o con quién vamos a estar. Y entonces nos hablan del amor de Dios, nos dicen que Dios dio la vida por nosotros y que Él quiere que estemos en su presencia. Y poco a poco nos van haciendo amar a Dios a través de esa catequesis que nos dan de pequeños, aunque a veces nada más algunos los pasan con que se aprendan el credo, el Ave María, el Padre Nuestro y no aprenden nada de lo que es realmente conocer a Dios. Entonces, ahí le hago un paréntesis. Ahí tiene razón. Pero yo también creo que muchas veces la responsabilidad es de los catequistas. A veces el catequista se esfuerza por enseñar lo mejor posible y los que estamos formándonos somos los que no ponemos atención. Pero regularmente yo creo que también la responsabilidad cae en el catequista, ¿sí? En el catequista que busque la forma de cómo llegarle al entendimiento del niño, ¿sí? Creo yo también que el catequista tiene una gran responsabilidad sobre la formación espiritual del niño. La mayoría de las veces, como dice Fidel, la enseñanza de la catequesis o de la doctrina depende muchísimo del énfasis con el que se transmita por la vivencia que uno tiene de la vida de Jesús. Uno no puede dar a conocer a alguien que no conoce y que no vive. Uno no puede dar a conocer a los demás algo de lo que solo ha oído hablar, de lo que ha conocido a través de los libros o de lo que le han enseñado. Es solamente a través de la vida con el que podemos nosotros, con ese entusiasmo, decirle a los demás cuánto Dios nos ama. Esa es la mejor forma. Y por eso es que los niños o los que aprendemos de la palabra de Dios en esa catequesis no lo recibimos con ese amor, con ese entusiasmo, para que penetre en nuestra vida y podamos vivirlo así como el otro lo vive y nos está dando testimonio de su vida. Por eso es que sucede eso. Y solo cumplen con ser catequista y decir, yo soy catequista y yo ya soy tantos años dando pláticas ahí. ¿Y nuestro testimonio? Si nosotros vivimos en el mundo, es cierto, pero hacemos todo lo que los demás hacen. ¿Cuál es la diferencia entre un verdadero cristiano y una persona, un ateo o una persona normal, por decir así? Normal. Sí, porque realmente eso, normal. Porque una persona que se enamora de Cristo y que se esfuerza por dar testimonio de Cristo, ya no es normal para los demás. Ese es un loco, un fanático, no tiene que hacer. Sí. Bien, entonces los sacramentos, que hay 7 sacramentos, todos nos regresan otra vez a la presencia de Dios. Y recuerden que si otra vez, cuando nosotros recibimos la primera comunión, hasta nos visten de blanco y todo, porque quedamos otra vez limpios, pero volvemos a pecar. Les dice, lo primero que tienen que hacer es no faltar los domingos a misa. Y faltan. El primero. Si bautizaron el sábado, el primer domingo ya no fueron. Porque amanecieron crudos. Sí, así es. Todavía borrachos. No, el que hace la primera comunión. Sus papás no van a misa, solo querían cumplir con el sacramento de la comunión. Ya. Hicieron la fiesta. Todos felices y lo de la misa, nada. Entonces, ahí otra vez, cuando el niño no va a misa,
lo vuelven a sacar otra vez del paraíso. Otra vez tapa afuera. Y otra vez tiene que confesarse para poder entrar. Y hay una... Tiene que arrepentirse y confesarse. Algo que hay que observar, una observación ahí. El niño no puede ir por sí solo. La responsabilidad es del papá de llevarlo. Así que ¿quién va a pagar los platos rotos en ese momento? Papá y mamá. Así es. Y los padrinos. Es igual, el niño cuando no lo bautizan de pequeño no es la responsabilidad del niño. No. Son la responsabilidad de los padres los que tienen que llevarlo a bautizar. Y ellos son los que van a rendir cuentas, no el niño. El niño es después de su confirmación, cuando ya le enseñan y ya es, en ese momento, por ejemplo, en la confirmación, que es otro sacramento donde hay un compromiso ya personal del niño, ya está grande, 12, 13 años, y es consciente de lo que hace, ya conoció, le enseñaron en la doctrina la responsabilidad que tenía de usar los dones que Dios le dio para la santificación de los demás. Y si no lo hace, ahí es ya su responsabilidad. Ahí ya no culpan ni a los papás ni a los padrinos. Por eso los padrinos, la obligación de los padrinos es llevarlo hasta la confirmación, llevarlos de la mano a los niños hasta la confirmación y decirles, ahora sí, de aquí en adelante te toca a ti. Tienes otro padrino que te va a guiar más adelante, pero el del bautismo es hasta ahí. Bueno, es toda la vida vigilarlo y eso, pero siempre guiarlo hasta que se comprometa con Dios personalmente. Pero si solo fue a cumplir con un sacramento y nunca se comprometió con nada, sigue siendo responsable porque no cumplió con esa parte, el padrino ni el niño. ¿Sí? Sí. Yo aquí quiero hacer un énfasis, no sé, quiero aclarar algo o quiero opinar sobre esto. Mire, creo yo, sí, la iglesia pues siempre ha tenido ahí padrinos para los sacramentos. ¿Quiénes son los responsables de que el niño crezca en la vida espiritual? Papás y padrinos. Papás y padrinos, ¿sí? Ahí le dice en la catequesis, o el padre allá cuando están haciendo el sacramento le dicen, los padrinos son una ayuda, ¿sí? Pero en sí, el padrino tampoco tiene así una autoridad 100% en agarrar al niño y llevárselo, ¿sí? Sino que la responsabilidad más grande está en los padres, porque ellos son los padres, son los que deciden si vas o no vas. Si el padrino quiere, vamos, déjemelo. No. O un accidente o X en el camino, yo no quería y ahí están las broncas. Por eso es una ayuda, ¿sí? Yo creo que esto debería de ser así, creo, es mi opinión. Que los padres somos los primeros responsables porque somos los progenitores de nuestros hijos, ¿sí? Los que les dimos la vida, los que los estamos educando, somos los padres. Entonces, los padrinos son una ayuda ahí para estar con los ahijados, con el padrino. Pero quien tiene el 100% la responsabilidad son los padres. Bien, casi estamos terminando con la introducción de este tema. Es cierto, no hemos visto. Vamos a ver lo que son precisamente esos regalos que Dios nos da en el bautismo, porque son las herramientas que necesitamos para poder lograr todo esto de lo que estamos hablando, porque Dios no nos deja solo, nos da todo lo necesario para lograrlo. Así es. No nos deja nada más a ver por nosotros, por nuestras propias fuerzas, a ver si lo logramos. No. Es Dios el que se preocupa más por nosotros y nos da esos regalos. Y por eso ya son las 7. Ya casi. Y vamos a terminar con esta introducción precisamente con la responsabilidad que nos deja de que si nosotros tenemos estos sacramentos y no los aprovechamos para estar en la presencia de Dios el mayor tiempo posible, incluso no solamente cuando nosotros recibimos la primera comunión, dejamos de ir a misa y nos vuelven a sacar, sino cuando estamos adultos ya, cuando estamos adultos y nosotros no vamos a misa o cometemos un pecado mortal, nos sacan otra vez de la presencia de Dios, aunque parezca
Aunque parezca nosotros sintamos que estamos en la presencia de Dios, es mentira. Mientras estemos en pecado mortal, nosotros estamos lejos de Dios. Porque Dios está en todas partes, es cierto. Pero el pecado es el único que nos aparta de Dios. Aunque Dios esté en todas partes. El pecado es un abismo que nos separa de Dios. Y estar en el pecado es estar fuera de la presencia de Dios. Y por eso existe el sacramento de la reconciliación, precisamente para regresar a la presencia de Dios. Y es nuestra responsabilidad decidir dónde queremos estar el mayor tiempo posible, si fuera de la presencia de Dios o en la presencia de Dios. Ahí, esa es nuestra decisión. Y los dones maravillosos que Dios nos da en el bautismo precisamente son 3 dones teologales preternaturales, que es la fe, la esperanza y el amor. 3 dones, 3 regalos, 3 herramientas que Dios nos da para alcanzar la salvación, indispensables. Sin esas 3 virtudes, sin esos 3 regalos, nadie absolutamente puede ser salvado o se puede salvar o llegar al reino de Dios o estar en la presencia de Dios. Nadie sin esos 3 regalos que Dios nos da en el bautismo. Ahí es donde recibimos estos 3 regalos, ¿sí? Fe, esperanza y amor. Pero hemos tenido un mal concepto de lo que esto significa, de estos 3 regalos que Dios nos da en el bautismo. Y vamos a hablar de la fe, vamos a hablar del amor y vamos a hablar de la esperanza poniendo algunos ejemplos de cómo precisamente nosotros hemos tenido un mal concepto de estas 3 virtudes teologales preternaturales. Vamos a ver lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 13, para enfatizar cuál de las 3 virtudes es mayor, cuál de las 3 es mayor. Capítulo 13, ahí está. Pero desde el 1. Desde el 1. Sí, está bien. Sí. Primera de Corintios 13, del 1 en adelante. Dice así: aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo, no se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser, callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado, porque este saber queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Cuando era niño hablaba como niño, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando me hice hombre, dejé de lado las cosas de niño. Así también en el momento presente, vemos las cosas como en un espejo, confusamente. Pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora pues son válidas la fe, la esperanza y el amor. Las 3, pero la mayor de estas 3 es el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
la mayor de las tres, y San Pablo a los Corintios precisamente les narra cuáles son las cualidades del amor o cómo debe ser el amor, porque a veces nosotros hemos confundido lo que es el amor e incluso decimos, ya no te amo, se acabó el amor, como si el amor fuera algo con el que pudiéramos nosotros jugar o hacerlo a nuestra conveniencia. Vamos a leer lo que dice San Juan en el capítulo 4, versículo 8. San Juan 4, 8. Aquí lo tengo. Ok, dice. ¿Sí estás seguro que es el 8? San Juan 4. 4, 8. Los discípulos se habían ido. Primera Primera de Juan. Primera de Juan. Oh, ok. Primera de Juan. Primera de Juan 4, 8. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios. El amor no es un sentimiento. El amor no es algo bonito que sentimos en el ombligo, en la panza o en algún lugar de nuestro cuerpo como una emoción. No es cuando sentimos mariposas en el estómago. No, eso no es el amor. El amor es Dios. Y el amor es infinito y eterno. El amor no se acaba, el amor no tiene fin, porque es Dios. Es el único verdadero amor. El amor. Este es el amor. Tanto amó Dios al mundo que dio su vida para que nadie absolutamente se pierda. Todo lo demás puede ser interés, convivencia, pasarla bien, sentimientos, satisfacción de los instintos, comodidad, lo que tú quieras, pero no es amor cuando se acaba. Cuando se acaba no es amor o nunca fue amor. Cuando tú dejaste de amar a alguien es porque jamás lo amaste, porque el verdadero amor no se termina. Yo creo que con este énfasis vamos a dejar aquí. Hay más cosas que hablar del amor precisamente para entenderlo y vamos a poner algunos ejemplos después. ¿Podemos hacerlo el miércoles? No, va a ser después, no el miércoles, pero sí lo podemos hacer. El día que guste. Uh-huh. Yo creo que lo vamos a dejar para el año nuevo, después. Sí. No está bien. Todos están ocupados ahorita. Solo tenemos 12 personas aquí. 12 personas. Sí. Hay más personas solamente que no opinan, no ¿sí? No, pero ellos son los que están viendo. Los que están viendo. De una u otra manera, las cosas, don Cefe, las cosas de Dios, son pocos los que nos interesamos y nos acercamos a escuchar, nos acercamos a estar ahí, ¿no? Al pendiente de eso. Pero, oiga, dice, yo me acuerdo seguido de lo que le pasó al Señor, ¿sí? Que allá en su pueblo, a él mismo no le creyeron, ¿sí? Entonces, él se interesó, él curó, él sanó, él alimentó la panza, él curó el cuerpo, curó el alma, y al final, un discípulo estaba al pie de él, ¿sí? San Juan, su madre y la hermana de su madre. Eran los que estuvieron ahí, ¿sí? Los demás todos los abandonaron. Entonces, pues este caminar así es. Este camino no es fácil. Aquí no hablamos de entretenimientos, no sé cómo decirlo, pero hacer cosas que entretengan a la gente. No, hablamos simple y sencillamente
de la palabra de Dios y tratamos de llevar a ustedes lo que Dios nos ha regalado, lo que Dios nos ha ido dando a través de los años, a través de la vida, y queremos compartirlo, ¿sí? Eso es lo que nosotros hacemos, ustedes ya lo saben. Se les invita a que también ustedes sean participantes de esta evangelización, a que ustedes participen y nos ayuden a compartir. Suscríbanse en el canal de YouTube, ¿sí? Yo insisto en esto porque ya les he dicho, hay muchas personas que no les gusta Facebook, que no tienen Facebook, sino que se les hace más práctico tener un canal de YouTube y ahí ver los videos, seguir las enseñanzas. Así que les invitamos a que se suscriban, ¿sí? Y denle a la campanita para que reciban todos los videos. Denle un dedo para arriba o un dedo para abajo, no hay problema. El chiste es hacer algo, hay que dejar la pereza. El día de hoy, recuerden, el Evangelio nos decía que el poder del Señor se manifestaba ante ellos realizando curaciones, ¿sí? Y el Señor también nos puede curar de esa pereza que tenemos, pero solamente dejándole, porque a Él le dejamos todo el mugrero, ¿sí? Y Él es el que nos puede dar la fuerza, la energía para seguir adelante en este caminar. Principalmente, Él nos puede ayudar a acrecentar nuestro amor por Él, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿hasta ahí la dejamos? Sí, hasta ahí la dejamos. Vamos a ver también que en el momento en que nosotros recibimos el bautismo, cuando nos marcan con el aceite del Santo Crisma, en el Crisma, precisamente en esta parte de aquí donde a los niños cuando son recién nacidos se les llama mollera. Ahí es donde se administra el aceite del Santo Crisma. Antes se creía que ahí tenían la vida. Bueno, ahí por eso se administraba en ese lugar. Y también en ese momento cuando somos consagrados como sacerdotes, profetas y reyes, que es otro regalo grande de Dios para nosotros, para que conozcamos esas herramientas necesarias para poder permanecer siempre haciendo la voluntad de Dios y estando el mayor tiempo posible en la presencia de Dios. Gracias por todo y nos vemos próximamente. Bien, pues muchas gracias, don Cefe, por estar con nosotros. Gracias por ayudar en esta labor, ¿sí? Que esta labor es del Señor. Y gracias por estar acompañándonos, de verdad, se lo agradecemos. Y bueno, ya quedó comprometido, no va a ser la última, ¿eh? Así que aquí lo esperamos para que sigamos viendo lo del bautismo, los regalos que recibimos, ¿sí? Esto es largo, no es fácil, pero queremos compartir así con lujo de detalles para que pueda ser más entendible. Bien, queridos hermanos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé, a ver, aquí solamente al que tenemos es a Juan Manuel García, que dice: ánimo, ánimo, ya estamos en frecuencia, Dios me los bendiga. Saludos, hermano Seferino, dice José Manuel García, ¿sí? Y también están por ahí, ¿cuántas personas? 14 personas en vivo. Bien, queridos hermanos, pues muchas gracias a todos ustedes los que están ahí, participando, escuchando, mirando. Y hasta aquí la dejamos. Nos vemos el próximo miércoles. No se les olvide, en el ombligo de la semana hay para ustedes de parte del Señor un tema, otro tema. Y vamos a seguir adelante con la fuerza, con la energía que el Señor nos dé, porque esto no es de que yo quiera, es que es una obligación como cristiano. Es una obligación de compartir la palabra de Dios. Para el que guste, ahí están los videos. Yo llegaré con el Señor porque esa es mi esperanza y le diré: Señor, yo hice lo que estuvo a mi alcance. Que aquellos no lo miraron o no crecieron espiritualmente, no pusieron en práctica. Yo, como Pilato, me lavo las manos. Bien, queridos hermanos, pues muchísimas gracias por acompañarnos. No se les olvide elevar a Dios una plegaria por este proyecto que es de Él, ¿sí? Por este ministerio. Encomendamos a todos ustedes, a sus familias, su salud, sus enfermedades, sus alegrías, sus tristezas, sus dolores, a través de las manos de nuestra Santísima Madre María, se las encomendamos a nuestro Señor.
Así que bueno, nos despedimos saludando a nuestra Santa Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga y pasen una excelente noche en el Señor. Hasta el domingo, hasta el ombligo de la semana. Gracias, Dios les bendiga.